Hola, queridos alumnos del cuarto año de secundaria, sean bienvenidos el día de hoy a esta clase de su curso de literatura. Queridos alumnos, hoy día vamos a estudiar un tema nuevo, un tema muy importante. Hoy veremos, campeones, el tema número 20, que corresponde a el romanticismo, ¿cierto? Vamos a ver el romanticismo europeo, pero empezaremos por el romanticismo en Francia, puesto que esta corriente literaria, pues, digamos, inició básicamente allí, ¿ok? Así que hay que prestar mucha atención, campeones, para poder ir estudiando esta corriente literaria tan importante. Recuerda que el siglo XIX es el ciclo de las dos grandes corrientes literarias como son el romanticismo y el realismo. Así que atentos, campeones. Veamos. Primero te voy a mencionar que el realismo es una corriente artística. Tú sabes que a mí me gusta el arte, así que te traigo algunas de las obras más, tal vez no tan famosas, bueno, en realidad esta es famosísima, famosas o relevantes del arte, sobre todo ilustrativas, ¿no? Bien, como sabes, el realismo es una corriente artística y aparece también en la escultura, como podemos ver aquí en esta escultura, ¿no? Donde vemos, pues, a este hombre que está, ¿qué está haciendo? No me digas que está en el baño, ya por favor. Parece, pero no. Él es el pensador de Rodin, de Auguste Rodin. Es este escultor francés, creó esta obra, ¿no? Y se le llama El Pensador. Mira, acá no hay mucho que interpretar, que profundizar, ¿no? Como se dice, es una obra realista, porque está imitando fielmente la realidad, está reflejando fielmente la idea que busca representar, ¿ya? Así es el realismo. Acá no vamos a encontrar mucha nada que metáfora, no vamos a encontrar muchas figuras literarias, sino que las historias se van a representar tal y como son en la realidad, no realistamente, como se dice, ¿ya? Por ahí va el realismo, por eso lo vemos directamente ahí. El pensador y el hombre está sentado pensando. Ahora, ¿en qué estará pensando? Ya ahí podemos discutir un buen rato, no podemos interpretar. Y esta otra pintura conocida como Los comedores de patatas, ¿no? De, este es de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? De la primera etapa de Vincent Van Gogh. Antes de que se ponga a pintar girasoles o la noche estrellada, Van Gogh era un escritor más realista, ¿ya? Muy bien. Esos son dos ejemplos claros. En el lado derecho vemos también directamente la escena, ¿no? Vemos a una familia, ¿no? Comiendo las patatas, tal y como lo indica el nombre. Es una representación realista también. Hay pintura realista, hay escultura también. Pero vamos a centrarnos en la literatura del realismo, ¿ya? ¿En qué periodo aparece? Atento aquí. Primero la fecha, ¿ya? Esto surge, fecha y lugar, surge en Francia a mediados del siglo XIX, ¿ya? Surge en Francia a mediados del siglo XIX. ¿Quieres una fecha exacta? Entonces vamos a colocar aquí. Segunda mitad del 19. A ver, en minúscula para no ocupar mucho espacio. Segunda mitad del 19, es decir, 1850 hacia 1900 aproximadamente. Ojo, esto es aproximado, ya no vayas a pensar que esta es la fecha exacta, que tal año para el siguiente se acabó, continuó, no. Cuando hablamos de fechas aquí, nada es preciso o exacto. Recuerda que la literatura continúa, coexiste, ¿ya? Ojo, no porque yo te digo que ya estamos en 1850 es realismo, no significa que vayan a desaparecer las obras románticas, ¿no? Al contrario, se mantienen, coexisten. Solo que ahora la novedad ya en estas fechas es el realismo,
y es lo que toma también más y más preponderancia, pero eso no es de la noche a la mañana, es un proceso. ¿Ya, chicos? No te olvides, aquí todavía hay romanticismo, pero coexisten, ¿no? Bien, sigamos, ¿qué más podemos mencionar aquí? Eh, ahí está, ocupa la segunda mitad del 19, a ver, lo estaba colocando de más. También en este periodo que ocurre en Europa, pues estamos en el contexto de la revolución industrial, del avance científico. Ya en este periodo, ya en este periodo, ¿no? Se empiezan a crear grandes obras, ¿no? Grandes, como se dice, grandes inventos que van a permitir el desarrollo científico. Ya en este periodo aparece la máquina a vapor, aparece la máquina a vapor, aparece por ejemplo la locomotora también, la máquina de coser, aparecen diversos inventos que permiten desarrollar aún más la industria. Por eso se le llama este periodo de la revolución industrial y del gran avance científico. ¿Ya? Claro, la ciencia permite que aparezcan estos inventos y estos inventos pues provocan esta revolución industrial, ¿no? Ahora, este proceso llamado la revolución industrial fue un proceso que, claro, se desarrolla la ciencia, se producen objetos nuevos, mercancías nuevas, pero la revolución industrial también produce algo. Produce que, como ahora hay más fábricas, hay más máquinas, hay más empresas, ¿no? Industria, como se dice, pues esta requiere personas que trabajen en ella, ¿no? Necesita mano de obra, como se dice. Y estas empresas, pues, para empezar a producir más, van a traer gente para que trabaje, pero al inicio las condiciones del trabajo van a ser muy malas. Les pagan poco, trabajan mucho, no hay derechos laborales. Este proceso va a generar miseria, empobrecimiento de las personas. Y ya sabes lo que conlleva todo eso, ¿no? La pobreza genera otros problemas sociales, como puede ser a veces la delincuencia, la prostitución, genera, por ejemplo, la violencia familiar, genera muchas cosas, ¿ya? Esta era un periodo también donde había mucha pobreza en Europa, así como habrían empresarios adinerados, también habían trabajadores muy pobres, también habían niños y mujeres explotadas en las fábricas, ¿no? Igual, claro, que los hombres, ¿no? Que trabajaban tantas horas. Antes se trabajaba 18, 16, 14, 12 horas. Gracias a las diversas em, protestas a lo largo de la historia, se han logrado ganar los derechos laborales y hoy en día podemos cumplir lo reglamentario que son solamente 8 horas, ¿no? De trabajo, claro, las 8 horas. Y el pago justo y los derechos laborales, las remuneraciones, las gratificaciones, ¿no? Las compensaciones por tiempo de servicio, todos esos son logros, claro que se han ganado en base a este esfuerzo de muchos movimientos sindicales, ¿no? En fin, en esta época aún no había nada de eso, así que era un periodo muy duro. La corriente filosófica de este periodo se va a llamar el positivismo, ¿ya? Pero ojo, eh, esto no significa pues que eran positivos, que pensaban positivos, ¿no? Que no, nada que ver con eso, al contrario. Bueno, el positivismo se valía en lo siguiente. El positivismo es una filosofía que dice que solo con la ciencia vamos a lograr el desarrollo de los pueblos. Esto fue planteado por Augusto Comte y en este periodo eso aplica a la perfección. Pasemos. En definición, ¿qué es el realismo? Es una tendencia estética, es decir, es una corriente artística, corriente cultural, pero también es ideológica, porque también manejan ideas políticas, ¿ya? Que surgió en Francia. Vamos a marcar aquí, surgió en Francia, ¿ya?
Surgió en Francia bajo la influencia del positivismo y como reacción frente al romanticismo. Ahí está otro dato. Surge como reacción al romanticismo, que era exótico y fantasioso, claro. Dijeron ya mucho ya de fantasía, de exotismo, mucho de figuras retóricas, mucho de sentimientos, ya no. Vamos ahora, decían ellos, pues ya rechazamos lo exótico y lo fantasioso, ¿no? ¿Qué más? Al igual que el romanticismo, el realismo rechaza la realidad, pero a diferencia de este se propone transformarla radicalmente a través de la experiencia científica, ¿ya? Claro, ellos defienden mucho a la ciencia y están conscientes de que la ciencia les va a permitir, pues, em, desarrollar a la sociedad, ¿no? Claro que sí. Y también la ciencia les va a permitir escribir mejores obras, ¿no? Muy bien. Los puntos de partida de estos autores son los siguientes. Ojo, ellos van a aplicar la ciencia hasta para escribir. La observación minuciosa, ¿no? Mirar fijamente a las personas que van a retratar y la descripción detallada del mundo, que es justamente lo mismo, ¿no? Observar para poder escribir. Claro, si quieres hacer una obra realista, es decir, una obra en la que incluyas pues bastante información muy detallada, muy relevante, pues lo que tienes que hacer es observar ese entorno, observar tu mundo y luego vas a poder describirlo, ¿ya? Vas a poder, como se dice, mostrarlo realistamente, ¿ya? Eh, Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Ellos aplican el método científico hasta en la creación literaria, claro, lo que te decía. Características, vamos a mencionar, son varias. Primero, que estos autores y estas obras van a tocar temas sociales y políticos. ¿Ah? No te olvides, van a tocar temas sociales y políticos, ¿ok? Eso es uno. Tocan temas sociales y políticos y muchas veces van a denunciar estos problemas, ¿ya? Por eso los tocan, los tratan o los van a narrar, ¿ya? Objetivismo. Siguiente característica, objetivismo. Es decir, que ellos van a ser objetivos. Van a mostrar la realidad tal y como es. Van a mostrarte las cosas tal y como ocurren. ¿Ya? Eso es ser objetivo. Lo contrario, cuando hablábamos con él del romanticismo, ahí todo es subjetivo, ¿no? Muy bien. Siguiente dice observación y descripción minuciosa. Claro. Em, Observación y descripción minuciosa. Estas historias van a aplicar mucho el método científico, la parte denominada la observación. ¿Cómo es esto? Estos autores van a observar la realidad, van a analizarla, van a salir a la calle a ver cómo es, cómo se mueve y luego van a describir muy detalladamente, ¿ya? Hay autores que son muy minuciosos, que describen cómo era la puerta, cómo era el pistillo, cómo era la llave, cómo era la chapa, que luego la escalera era así, que el patio era así. Pueden pasarse páginas tras páginas describiendo objetos. Así que si leemos alguna de estas historias, no te vayas a desanimar pronto ni te canses rápido. Son cientificistas porque se sustentan en la ciencia y son racionalistas porque se basan en la razón. ¿Ya? Se basan en la razón. Muy bien. Son contemporáneas porque también te muestran un contexto contemporáneo, ¿no? Lo del momento, no hablan de cosas del pasado como los románticos que les gustaba lo antiguo, ¿no? Y van a aplicar ellos siempre el método científico en la elaboración del texto literario, ¿correcto? Van a producir la novela de tesis y van a privilegiar a la narrativa sobre la lírica y el teatro. Claro, campeones, en el realismo lo que abunda son narradores, todos son prácticamente novelistas o escritores de cuentos. ¿Ya? Vamos a ver, ¿y qué autores tenemos? Ahora sí. Algunos de los más famosos, Stendhal con Rojo y Negro, Flaubert con Madame Bovary, Balzac con La Comedia Humana, Émile Zola con Nana, Charles Dickens con Oliver Twist,
Dostoyevsky con Crimen y Castigo, una historia tan famosa y tan buena, y León Tolstoy con Ana Karenina. Vamos a ver uno por uno a los más famosos. Primero vamos a mencionar a Henry Bale. Henry Bale, más conocido como Stendhal, ¿no? Él nace en 1783 y muere en el 1842, ¿ya? Él es uno de los primeros autores, novelista, nacido en Grenoble, ¿ya? Stendhal, cuyo nombre original era Henry Bale. Él ha escrito dos obras muy importantes como son Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. Sobre la vida de Stendhal podemos decir, creo que él era huérfano de madre y que creció en medio de padres autoritarios, ¿no? Parientes autoritarios y de mal carácter, hasta que se fue a París, en donde se incorporó a la gran abertura que significaba el imperio. Se halló con Bonaparte en Marengo, en Prusia y en Rusia. Al término de la última campaña estaba totalmente extenuado por lo que salió del ejército, ¿no? Claro, estuvo en el ejército, como te mencioné, y tras la derrota napoleónica, a quien él apoyó, pues a Bonaparte, eh, rechazó un cargo que le otorgaron los realistas para residir en Milán. Muy bien. Él siempre defendió la causa del romanticismo, ¿no? En su caso, ¿cuál es el aporte de Stendhal? ¿Qué es lo más importante? No tanto su vida es relevante, sino aquí que él es uno de los iniciadores de la novela realista, ¿ya? Él y Balzac son los iniciadores de la novela realista. ¿Por qué es iniciador? Porque ya tiene él algunos rasgos del romanticismo, pero estos están retratados desde una perspectiva corrosiva, dura y realista. Claro, porque él va a crear unas historias muy, como se dice, pesimistas. Historias también en donde el autor, pues, eh, tiene una visión muy cordaz, muy dura, muy corrosiva, ¿no? ¿Qué más podemos decir sobre este autor? Que él es precursor, ¿ya? Él es precursor, agrega esto, de la novela, perdón, sí, del realismo psicológico, ¿no? Es precursor del realismo psicológico. Más adelante vamos a detallar qué es esto, pero básicamente es que se va a dar paso a la psicología del personaje. En la historia te van a contar qué piensa, qué opina, qué siente, ¿ya? Otro dato relevante de Henry Bale es que él va a plantear el relativismo como la base de la creación literaria y el tratamiento de los temas, ¿no? Él decía que el realismo puro no existe porque sea el tema que se toque, siempre va a haber una visión personal al tocar un tema, ¿no? Así tú quieras hacer tu historia, ¿no? Tu novela realista sobre el coronavirus, sobre, digamos, ambientada en el mes de septiembre de 2020, igual tu novela, aunque tú trates de hacerla muy real y que cuente todo lo que cosas de verdad que pasaron, siempre hay subjetividad, ¿no? Porque el autor tiene una visión de las cosas y en su mente no están las cosas como tal, sino su visión de ellas, ¿no? Muy bien, sobre Balzac, ahora otro gran iniciador de la novela. Chicos, estamos hablando básicamente de puros franceses ahorita, ¿ya? Recuerda que el romanticismo surge en Francia, ¿sí? Muy bien, Balzac también es un extraordinario novelista, también él nace en Tours y se dice que tuvo una infancia muy dura, pero que él siempre se dedicó a leer, ¿no? Fue muy buen observador y que siempre tenía una memoria impresionante. Sobre Balzac podemos decir datos relevantes sobre su obra, que él es considerado el emperador de la novela, ¿ya? Eh, Él escribió muchos libros, escribió cerca de 100 libros. ¿Y por qué escribía tanto? Se dice que él escribía mucho porque él tenía un proyecto que era la comedia humana, ¿no? Eh, Buscó él, pues, escribir un montón de novelas en donde pudiera representar el mundo en el que vivía, el país, Francia de su tiempo. Eso fue lo que él trató de hacer.
Y en estas historias, en estas novelas, justamente toca distintos temas, incluye muchos personajes típicos de la ciudad de París, de Francia, y además en muchas de estas historias los personajes se repiten en una y en otra, ¿ya? Por eso a este proyecto general en el que él buscaba representar toda su realidad, este proyecto en el que él repetía los personajes para que las historias estén interconectadas, a este gran proyecto le llamó la comedia humana, ¿no? A estos libros que se interconectaban y creaban una suerte de rompecabezas o de novela de novelas, ¿ya? Es una novela que contiene novelas, algo así. En su caso, lo que destaca es que es un escritor muy verosímil y a él se le considera el creador de la novela sociológica, ¿ya? Porque buscó retratar una sociedad justamente. Él es muy famoso. Balzac tal vez es más famoso que eh, Stendhal, ¿no? Él tiene más obras más reconocidas. Finalmente podemos mencionar que él va a analizar los problemas sociales, claro. ¿Por qué busca retratar la ciudad de París? ¿Por qué busca retratar Francia? Porque lo que quiere hacer es representar, mostrarte los problemas, los vicios, los defectos que tienen las personas en la ciudad de París, ¿no? Muy bien. Algunas obras, no te olvides, vamos a mencionar nada más para no olvidarnos, es que, bueno, tenemos aquí a Papá Goriot, ¿no? A Eugenia Grandet, que también tenemos también acá obras como, por ejemplo, ya está, ¿no? Papá Goriot de Eugenia Grandet, claro que sí, claro. El médico de aldea. ¿Qué más podemos mencionar? Pasemos. Ahora Gustave Flaubert. Flaubert también es un famoso novelista. Él nació en 1821. Él estudió por un tiempo leyes, luego viaja a Grecia, Siria, Egipto, Túnez, y tras la muerte de su padre abandonó la carrera para vivir junto a su madre en Crochet. ¿Qué podemos mencionar sobre Gustave Flaubert? Primero, pues que él desarrolló tanto la forma como el fondo en sus novelas, ¿ya? Él fue un gran admirador de Víctor Hugo, amigo fue del escritor él también George Sand y discípulo predilecto de Guy de Maupassant. Ah, muy bien. Correcto. ¿Qué más podemos mencionar? Su gran novela, su novela muy famosa llamada Madame Bovary, causó enorme escándalo en su periodo. Causó gran escándalo en su momento, ¿ya chicos? Y esto fue pues a causa de que el tema que toca es un poco escandaloso, ¿no? También va a realizar siempre él así esa clase de críticas a las convenciones sociales y la hipocresía burguesa. Va a profundizar en la psicología de sus personajes siempre también, ¿ya? Ahora Emile Zola. Por último, a Zola. Sobre Emile Zola tenemos que recordar lo siguiente, que él es un representante del naturalismo, ¿ya? El naturalismo es como se dice la exageración del romanticismo, perdón, del realismo, ¿ya? La exageración del realismo es el naturalismo. Cuando sus características son exageradas, se incluye mucho más a la ciencia, la observación es más minuciosa, se escogen más detalles, cada detalle a profundidad, pues eso es el naturalismo, ¿no? Émile Zola es el representante de esta corriente. Para él sus historias retrataron siempre, claro, eso es cierto, la injusticia social de las clases dominantes y la miseria del pueblo, ¿no? Claro, muy bien. Sobre Émile Zola o Emilio Zola, que también es un novelista francés, pues eh, también finalmente tenemos que mencionar que tenía un estilo mordaz y directo. ¿Ya? Bien, vamos a ver esto brevemente. Ya les voy a explicar brevemente. En la introducción vamos a
profundizar. Rojo y Negro es la historia de Julián Sorel, un joven de 19 años, ¿no? Hijo de un humilde carpintero. Él era un joven humilde que llega a la ciudad de París, ¿no? Y pues en su proceso de educación se vuelve un joven muy ambicioso y él se convence de que pues para surgir en la sociedad tiene que desprenderse de la bondad, es decir, tiene que ser una persona, como dicen acá, rata, viva, estafadora. ¿Y eso por qué? Ya que en la ciudad pues es la única manera de crecer, decía él, ¿no? Entonces para él las virtudes son ser una persona cínica, ser una persona estafadora, arribista, ¿no? Abandona él a su padre y se enclaustra en un convento. Posteriormente, por recomendaciones de su tutor, se emplea como preceptor de los hijos del alcalde de Verrières, ¿no? Claro, él se convierte en tutor de los hijos del alcalde y así pues es como él em, seduce a la joven esposa del alcalde, ¿no? Y mantienen una relación, ¿cómo se dice?, de amantes. La pasión entre ambos se vuelve insostenible, ¿no? Incontenible, ¿no? Se enredan en una relación y esto dura, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que el alcalde se entera y allí pues Julián huye y termina nuevamente en el convento donde había estado viviendo. Tiempo más tarde fue nuevamente recomendado por algunos amigos suyos, pero esta vez lo recomendaron como secretario al marqués de la Mole. Entonces conoció a Matilde, joven, hermosa y caprichosa hija del marqués. Matilde también, pues, en este caso Matilde se va a burlar del pobre Julián, sobre todo por ser pobre, lo va a ningunear, pero eh, terminará enamorándose de él. Eh, entonces, finalmente, esta llamada, ¿cómo se llamaba? Madame de Renal, se va a enamorar de él, ¿ya? Cae seducida por los presentes anónimos que éste le enviaría, ¿ok? Pero, ¿qué crees que ocurre? Julián la seduce, pero no la quiere. Solo tenía en cuenta lo ventajoso que iba a ser casarse con esta muchacha, ¿no? La, con esta hija del marqués, ¿no? Claro. Y justamente así había decidido actuar. em, Él, ¿por qué crees que lo hizo, no? Se volvió ya luego una persona malvada porque dijo, pues, se han burlado de mí y así va a seguir haciendo, pues, yo, entonces lo único que tengo que hacer es fingir. Y así, pues, termina aprovechándose de esta muchacha. Ya estaban a punto de casarse, pero ya antes de ello el joven ya había conseguido varios privilegios, algún dinero de la familia, ¿no? Eh, y a punto de realizarse las bodas, justamente, una carta le llega al marqués y en ella se revelaban las verdaderas intenciones de Julián. La autora de la carta es la despechada Madame de Renal, ¿no? Julián tuvo que huir finalmente y le reclama a esta mujer, a Madame de Renal, y esta pues su anterior amante, como recordarás, terminan en un enfrentamiento y este terminó atacándola violentamente, hasta tanto que la creyó muerta y la abandonó, huyendo sin rumbo fijo. Pero más tarde será atrapado por la policía y sentenciado a la pena capital, ¿no? Claro, muy bien. Eso es. Julián termina decapitado, ¿no? Una historia muy trágica, pero muy realista. En este mundo existen muchos jóvenes, muchas personas que piensan que la manera de progresar es mediante la estafa, la manipulación, y eso es algo errado, ¿no? Pero muchas veces ellos se justifican, ¿no? Ellos dicen, a mí me han hecho lo mismo, así se mueven las personas, y puede ser cierto, pero ya sabes que quien en mal pasos anda, mal acaba, ¿no? También tenemos la historia de Madame Bovary, esta sí es de Flaubert, ¿no? La historia de la muchacha llamada Emma Rouault, una mujer de provincia que siempre le gustaba leer novelas de Feuilleton, las llamadas novelas románticas, ¿no? Le gustaba tanto leer estas que ella pensaba pues que la vida era así, ¿no?
un hombre pues iba a seducirla, le iba a amar y pues se iba a enredar con ella, iba a casar y etcétera, ¿no? Una serie de aventuras se había imaginado. Y pensaba pues que el matrimonio era muy bello, muy interesante, ¿no? Emocionante. Pero luego se da cuenta de que no es así porque se casa con un hombre, ¿no? Con el señor Bovary y este pues es un hombre muy aburrido, ¿no? Este médico, Charles Bovary, que es cuarentón y viudo, solo le ofrece una vida aburrida y rutinaria. Emma, pues que no estaba preparada para eso, que era una muchacha joven, que quería aventuras, ¿no? Sufre este choque brutal entre la ficción de sus lecturas y la realidad y pues ni siquiera cuando nace la hija pues va a cambiar su rutina ni su aburrimiento. Es así que Emma va a convertirse en una mujer adúltera porque va a mantener relaciones furtivas con Rodolfo Boulanger, un vividor y fanfarrón, un hombre como describían pues muy necio, tosco que se encuentra en el bosque, si no me equivoco, y luego va a tener otro no amante que va a ser el joven León a quien encuentra después de mucho tiempo. Finalmente se descubre la verdad, ¿no? Perdón, finalmente, como dice acá, el mundo se le viene encima a Emma, porque va a haber contraído muchas deudas con un mercader, pues que se encargaba de venderle joyas, ropas, perfumes, ¿no? Sabiendo pues que se iba a encontrar con estos hombres, que era un alcahuete, se encargaba pues también de en su afán ahí venderle cosas nuevas, cosas y cosas. Ella termina acarreando una gran deuda, ¿no? Y finalmente esta mujer, teniendo tantas deudas, su esposo está por enterarse, ¿no? Eh, la indiferencia por la hija que ella siente que nunca la ha amado y la decepción de sus otros amantes, pues van a hacerle tomar una radical decisión de suicidarse, ¿no? Bien, a ver un par de preguntas. Características del realismo europeo. Podemos mencionar que es racionalista, podemos mencionar que es principalmente narrativo, podemos mencionar que surge en Francia y que surge en contra del romanticismo, ¿ya? ¿Qué es el naturalismo? Es la corriente que continúa al realismo y que es la exageración del realismo, básicamente. Dos obras de Balzac, podemos decir Papagoriot y también podemos decir de Balzac, había otra, Eugenia Grande, ¿no? Muy bien. ¿En qué contexto se desarrolla este realismo europeo? En la segunda mitad del 19. Ya está. Nada más, chicos.